vamos a hablar de ETFs y de cómo diversificar nuestra cartera en diferentes mercados. Y lo vamos a hacer con Banco Big. Los que ya hacéis seminarios recurrentemente con nosotros y participáis de todos estos eventos, seguramente pues ya conocéis a Banco Big, porque no sé si es la tercera o cuarta vez que coincidimos. Y para quien no lo conozca, pues Banco Big es una entidad que está fundada hace más de 25 años, que está, por supuesto, regulada por el Banco de España y por la CNMV. Es de origen portugués, donde tienen un montón de oficinas al pie de calle. En España tienen una estrategia digital, es decir, es un banco online con su oficina principal en Madrid. Y pues es una entidad que os ofrece todo tipo de productos, tanto financieros de inversión y también en ahorro. Y hoy, pues con Borja de Castro, que es el responsable de brokeraje de Banco Big, pues nos va a hacer una presentación de cómo podemos hacer una diversificación de nuestra cartera a través de ETFs. Ya sabéis que ETF es un vehículo de inversión pues muy parecido a lo que es un fondo de inversión. Tiene el mismo concepto, pero con diferentes matices, que al final son cestas, ¿no?, de activos, y que nos permite a su vez pues también posicionarnos en diferentes mercados, regiones, temáticas. Hay diferentes alternativas que tenemos, y hoy pues Borja nos va a explicar cómo en su criterio pues podemos hacer una buena diversificación, y cómo desde Banco Big pues también nos pueden ayudar. Tardaremos más o menos media hora, un poquito más aproximadamente, y después pues damos paso a todas las preguntas que nos vayáis haciendo, que las podéis ir dejando en el chat, y luego las recogemos para contestar al final, ¿vale? Pues Borja, cuando quieras, empezamos, ¿vale? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la presentación. Siempre es un gusto estar por aquí. Y bueno, ¿por qué traemos también por explicaros un poco este tema de la diversificación? Sabemos que bueno, la diversificación es importante y siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca. Al final tenemos una concentración de activos en los principales índices más grande prácticamente de la historia. Sabemos además que también los flujos pues cada vez están mucho más centrados en Estados Unidos y queremos haceros parte y conocedores de que, bueno, de que a través de ciertos activos, como pueden ser los ETFs, como pueden ser los fondos de inversión, pues al final también podemos tener una diversificación un poquito más económica y más clara. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, por supuesto, siempre indicaros qué es lo primero de todo ese producto, ¿vale? Al final, como bien os decía, de parte del, bueno, pues de un poco la visión general estructural, es muy parecido a esos fondos de inversión, pero lo que tenemos es que son cotizados. ¿Cómo nace todo esto? Un poco por ponerle el sentido. Nace para intentar juntar lo mejor de dos productos, ¿vale? Intentamos juntar esa diversificación propia de poder tener dentro diferentes activos, incluso diferentes fondos, como pasa con los fondos de inversión, pero tener la inmediatez y la reducción de costes que tienen esas acciones al poder cotizar en un mercado y que yo directamente compro y vendo durante la sesión y sé el precio. Sabemos que muchas veces con los fondos de inversión, pues bueno, estamos un poco sujetos a ese D más 2, D más 3 de liquidación, ¿vale? Que en momentos de pues bueno, de movimientos bruscos del mercado puede ser un poco complejo, o incluso si nos vamos a esa exposición a nichos es un poquito más compleja porque suelen ser de gestión activa. Entonces, a partir de aquí, muy importante, por supuesto, pues bueno, que todo esto al final es una información objetiva, en ningún caso es una recomendación y es un poco para que entendáis la necesidad y un poco el buen hacer de todo esto. Entonces, por entrar un poquito ya en materia de esos ETFs, sabiendo qué son. Al final, ¿cuáles son los beneficios o por qué vienen, digamos, estos productos a sustituir un poco o a trabajar con esos fondos de inversión y esas acciones? Lo primero, la accesibilidad. Como os decía, al cotizar en bolsas, simplemente lo vamos a tener en todos aquellos bancos, brokers que tengan acceso a mercados. Vamos a tener la flexibilidad de poder mirar diferentes precios de compra, venta, tiempo real, cotizar en las mismas bolsas en las que cotizan nuestras acciones. Por lo tanto, hay una transparencia y una facilidad de uso que, bueno, pues ya estamos acostumbrados con las acciones. Una transparencia también total. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos en todo momento el conocimiento de qué están formados estos ETFs, porque sabemos que esto es una gestión pasiva. ¿Qué quiere decir una gestión pasiva? Que no hay detrás un gestor que vaya a decidir por qué entra o sale un valor de ese índice o de ese ETF.
Ahora, muy importante, y explicaremos en la siguiente slide, que es una gestión dinámica. Es decir, con pasiva no quiere decir que todo lo que esté dentro de ese ETF se vaya a mantener desde el principio de su vida hasta el final, sino que eso va a ser algo dinámico. A partir de aquí, por supuesto, la liquidez. Sabemos que hay una liquidez en los cuales ya no solo por el tema de la compra y venta de títulos, que eso da una liquidez, sino que hay aparte detrás proveedores de liquidez en todos estos instrumentos que aumenta aún más esa liquidez respecto al mercado que pueden ser, por ejemplo, de las acciones. La solidez del producto. ¿Por qué? Tenemos detrás normativa europea, tenemos un marco de regulación como es ese UCITS, por lo tanto, una seguridad en que el instrumento, oye, pues ha pasado una cierta reglamentación, una regulación y que aparte, para entrar a cotizar en esos mercados, oye, tienes que tener mínimos de volúmenes, mínimos de seguridad, etcétera. Por lo tanto, son entidades fuertes. Aparte, muchas de ellas ya son entidades conocidas de antes. Por ejemplo, tendremos nombres comerciales que a lo mejor nos puede sonar tanto, como es ISERS, pero ISERS es BlackRock, tenemos a Xtrackers, que es del Deutsche Bank. Al final tenemos, digamos, a partícipes conocidos. Y por supuesto, y a lo que venimos a tratar en el día de hoy, todo este tema de la diversificación, ¿vale? Al final nos permite tener con un instrumento, vosotros pensar al final hace unos años, si nosotros queremos tener una cartera que replique ese SP500 o que replique el IBEX 35, nosotros tenemos que hacer las compras de los 35 activos y a partir de ahí ir ponderando según vayan entrando o saliendo del índice o cogiendo o quitando peso en nuestra cartera, con la consecuente comisión de compra, comisión de venta y el trabajo activo que lleva. Mientras que en el momento en el que nosotros nos exponemos a este ETF, todo eso se hace de gestión pasiva y ese dinamismo que os decía, porque el propio ETF, el propio instrumento, va ponderando según entra o sale, no cambian los pesos, y solo pagamos los costes de como si invirtiésemos en una acción, porque de cara al mercado es una acción en lo que invertimos, ¿vale? Entonces, hay una ventaja pues bueno, muy grande. Al final vienen un poco estos productos a democratizar lo que ya hacían las grandes entidades y esos fondos de gestión hace años, pues poder traerlo un poco al retail, ¿vale? Y vemos cómo cada vez está más en crecimiento, que os enseñaré también todos los, bueno, pues los datos un poco que hacen un poco de backup a todo esto, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, creo que es muy importante saber los tipos, ¿vale? Porque nosotros cuando hablamos de ETFs solemos meter todo dentro y en realidad todo se llama ETPs, ¿vale? Que estos son simplemente fondos cotizados, productos cotizados, ¿vale? A partir de aquí tenemos el primer instrumento, que es el más conocido, que son estos ETFs, que su razón de ser es la réplica de un índice, ¿vale? Y al final, como veis aquí, es simplemente, oye, una cesta de valores, el IBEX 35, el SP500, el Eurostoxx, el CAC francés, meto todos los valores y empiezo a replicarlos. Ahora, ¿qué riesgos tiene esto? Tiene los riesgos, oye, de una contrapartida, etcétera, igual que una acción, pero sin un riesgo de crédito del emisor. ¿Por qué? Porque al final yo estoy poniendo simplemente eso a cotizar entre los inversores, ¿vale? Por supuesto. ¿Cuál es el primer riesgo que tenemos en todo esto? Oye, pues que el IBEX 35 no vaya bien. Al igual que si nosotros invertimos en Santander y Santander cae, el IBEX 35 con su conjunto puede caer. Por lo tanto, ese riesgo de mercado siempre está. Ahora, de lo que estamos hablando es del riesgo producto, que hay una diferencia entre esos ETFs, ETNs y ETC, ¿vale? Entonces, partiendo de ETNs, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a un nicho un poquito más cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos, nosotros queremos tener exposición a un índice del SP500, pero que únicamente esté ponderado todas las compañías de manera equitativa. O quiero exponerme solo al SP500, pero de empresas con unos nominales transaccionados más de X. Todo eso entraría, bueno, puede ser también en ETFs, pero normalmente suele entrar en ETNs, ¿vale? En esos ETNs o incluso la réplica de un solo activo. Habéis escuchado muchas veces que a lo mejor dices, oye, yo estoy invirtiendo en Nvidia, pero lo estoy invirtiendo a través de ETFs. ¿Por qué? Porque tienen la exposición a un activo y tienen un apalancamiento por el cual lo estás haciendo de movimiento y no lo estás haciendo a través de, bueno, pues de ese apalancamiento puro a nivel monetario, ¿vale? ¿Qué nos ofrece esto? Exactamente lo mismo, una exposición a un índice nicho, pero que no cumpla todos estos requisitos o todos estos regulatorios UCITS, ¿vale? Entonces aquí ya sale de ese marco europeo y por lo tanto aquí hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque él sí que tiene riesgo de emisor. Cuando decimos riesgo de emisor, a lo que nos estamos refiriendo es que aquí hay un riesgo de que, oye, cuando tú inviertes en un ETN tienes que confiar
en quien está detrás de ese TN porque es el que va a proveer de liquidez a todo esto y estás entrando en ese riesgo emisor, al igual que cuando tú compras deuda del Estado, estás confiando en que ellos lo puedan devolver a cierta fecha, exactamente igual, estaríamos entrando en ese riesgo emisor. Y por último, por denominar un poco y también por especializar la comunicación, nos vamos a ETCs. Exactamente el mismo concepto que es ETN, pero únicamente tocamos commodities, materias primas. Habréis escuchado todos esos ETFs de oro y demás. Tú lo puedes tener a través de ese UCITS y que esté todo regulado o a través de ese ETC que no tiene exposición. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los dos riesgos, un poco por resumir, que nos podemos encontrar en estos productos? El riesgo de contrapartida, que lo van a tener todos, al igual que las acciones, que ¿cuál es al final? Oye, pues esto es una compra y venta, que ese cliente al que yo le estoy, bueno, pues vendiendo o comprando, no vaya a darme la liquidez suficiente, ¿vale? Pero que para eso están todas esas cámaras detrás y todos esos proveedores de liquidez. Y luego el riesgo emisor, que en ETFs lo descartamos con la normativa UCITS, mientras que en los otros dos sí que lo vamos a tener. Ahora, todo este concepto de UCITS es esto que vemos aquí abajo. Es un organismo simplemente de inversión colectiva de valores mobiliarios. ¿Qué es lo que hace? Oye, yo uno todo esto en una directiva de la Unión Europea para dar seguridad a todos mis clientes a nivel Europa y lo que hago es, estas son las protecciones que necesitamos, tanto fondos de inversión como ETFs. Todo lo que no cumpla estos criterios, lo sacamos. ¿Qué estamos garantizando con esto cuando tú ves la nomenclatura UCITS en este ETF o en este fondo? Oye, que yo sé que es algo seguro, que es algo que no voy a tener un riesgo de emisor y sé que es algo que por lo menos las normativas europeas las ha pasado. Luego, puede tener un buen desempeño, un mal desempeño por, digamos, el rendimiento o el momento de mercado. Pero sé que estoy comprando un producto que está regulado, ¿vale? Que eso creo que es algo clave en todo esto y saber los riesgos a los que nos estamos enfrentando. A partir de aquí, hemos entrado en tipos de estructura, ahora nos vamos a tipos ya puramente hablando de lo que compone dentro el ETF, ETN o ETC. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos lo primero? Simplemente indexados o referenciados. Esto, como os indicaba, un índice general, no hay nada más allá para que lo entendáis. Simplemente yo cojo esos valores del IBEX 35, que es lo que más cerca nos toca, cojo las 35 mejores empresas que hay en España, por lo que pondera el índice, lo pongo a cotizar. Si el índice sube un 4%, mi ETF va a subir un 4, un 4,001 o un 3,99, pero va a subir exactamente igual o va a hacerlo muy, muy, muy cercano a lo que haga este índice. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está dando la posibilidad? De poder exponernos a todo esto sin tener que nosotros que generar esa cartera o sin tener que acudir a derivados para tener, bueno, pues, cierto control con los márgenes y demás. Es simplificar todo esto. Ahora, nos vamos a sectoriales, un poquito ya más especiales y que además aquí es donde nos diferenciamos con los fondos de inversión, ¿vale? Los fondos de inversión y los ETFs nacen con la misma naturaleza, pero su exposición es distinta, es decir, son complementarios. Yo no tengo que elegir entre o tengo ETFs o tengo fondos. No, no, para ciertas cosas tendré fondos y para ciertas cosas tendré ETFs, al igual que yo para ciertas cosas lo compro con acciones o lo compro con fondos. No son equitativos. Entonces, ¿qué tenemos en estos sectoriales? Lo que tenemos al final es una composición bastante más específica, ¿vale? Entonces, yo digo, oye, yo quiero únicamente, como os indicaba antes, que estén todos los valores ponderados igual. ¿A cuál me voy a ir? A un SP500 equal weight. Esto, el objetivo, lo único que hace es que si yo tengo 500 títulos dentro y pondero sobre ese 100%, voy a dividir todos de manera equitativa para que me den el mismo peso. Y a través de ese mismo peso lo tendré. ¿Qué evito con esto? Nos hemos visto en momentos de mercado en los cuales hemos visto cómo prácticamente las 7 primeras empresas, por no decir las 5, tenían un 35, un 40% del peso del índice. Si cualquiera de esas empresas, y además que se suelen mover un poco al unísono porque las noticias que les pueden afectar son un poco parecidas, cayeran, nuestro índice va a caer mucho. Y puede ser que las otras 493 empresas que estén debajo lo estén haciendo bien. Y realmente el continente americano o esas 500 primeras empresas americanas estén funcionando muy bien y simplemente el índice esté cayendo por los pesos que tenemos en la cartera. Pues viene a solucionarlo. Entonces vemos cómo puede ser un índice bastante más estable porque no tenemos la volatilidad que genera todo esto y aparte está bastante más diversificado, por supuesto, que lo que estaría con esta concentración. Y por último, vamos a este ya nicho, nos vamos a valores concretos, a alternativos como pueden ser con este oro y demás. Entonces,
¿Qué es lo que conseguimos? Si tú intentas buscar un fondo de inversión que invierta en oro o que invierta en ciertas materias primas, te va a ser mucho más complejo porque al final una réplica, eh, ya sea sintética o sea física, que en este caso es física del oro, es mucho más complejo por este instrumento, mientras que por aquí se suele trabajar mucho más. Aparte de esto, qué es lo que nos da? Oye, yo soy capaz de, si yo tengo una cartera en la cual estoy trabajando, ya sea en ETFs o en fondos de inversión, y tengo renta variable, renta fija, un poquito todo compensado, pero no tengo esa parte de alternativos, voy a tener una manera muy sencilla de exponerme con estos ETFs, ¿vale? Ahora, un poquito más allá y que me parece muy interesante de comentar en el contexto actual. Nosotros tenemos ciertos nichos en los que al final son de muy, muy, muy nueva creación y tampoco tenemos claro qué empresas pueden despuntar, ni tenemos fondos de inversión que vayan a trabajar sobre ellos los gestores porque a lo mejor no les cumplen criterios, porque todavía es una estrategia demasiado arriesgada para un poco la composición de cartera que llevan. Aquí es donde nos podemos aprovechar de todos estos ETFs. ¿Por qué? El ejemplo de la inteligencia artificial. Si nosotros nos vamos 10 años atrás en el concepto de inteligencia artificial, nosotros podríamos pensar que hay o no hay un desarrollo de esa inteligencia artificial en el futuro y que puede funcionar. Pero yo o alguno de vosotros iba a saber en específico que Nvidia iba a ser la empresa líder en todo este nicho. No. Podríamos haber estado expuestos a un nicho correcto, eligiendo cualquier otra de las empresas que se han quedado en el camino de inteligencia artificial y no haber hecho una inversión buena o rentable simplemente por haber arriesgado todo a una carta. ¿Qué es lo que nos dan estos ETFs? Oye, yo te expongo al sector de la inteligencia artificial de compañías que mínimo el 50% de su beneficio como negocio venga de ahí y se va haciendo un purgado solo. Aquellas que no funcionan entrarán por las que funcionen y entonces tú lo que tienes es exposición únicamente al sector, ¿vale? Entonces, ¿a qué podemos comparar eso a día actual o al momento actual, mejor dicho? A la computación cuántica. Lo estamos escuchando noticias, estamos escuchando cómo ciertas empresas, Microsoft, Amazon, Google, están invirtiendo en ello, están comprando a pequeñas empresas. Yo no sé cuál va a ser la siguiente Nvidia de la computación cuántica, pero si yo pienso que la computación cuántica en un futuro va a ser como la inteligencia artificial actual y que va a tener una cierta relevancia, me voy a exponer a un ETF en el cual se vaya haciendo ese purgado y yo lo único que tenga es que decidir o no si pienso que ese es el sector o el nicho adecuado, pero no las empresas que lo van a componer de aquí a un futuro. Y luego ya, por último, nos da una posibilidad de control en los apalancamientos o en exposiciones que no tenemos en otros productos. Tú cuando quieres exponerte a Nvidia y lo quieres hacer en un apalancado, te tienes que ir a esos CFDs y demás, mientras que si tú te quieres ir a un índice, te tienes que ir a futuros y apalancarte con tu capital. ¿Qué es lo que nos permiten los ETFs? Oye, yo apalanco solo el movimiento. Yo voy a poner los mismos 5.000, 10.000, 15.000 o 100.000 euros para la inversión y los voy a depositar y van a entrar igual que si entrasen en una acción. Ahora, el movimiento por cada punto que se mueva Nvidia, mi ETF se moverá por 3, mientras que si yo voy en un inverso del SP500, lo que le diré es, oye, por cada punto bajista que se mueva el SP500, yo me voy a mover un punto alcista y le voy a ganar. Por lo tanto, lo que estoy pensando es que el ETF, o sea, lo que quiero tener como exposición es que se pierda valor en el SP500 y que de esa manera yo lo gane. O sea, eso es esperando caídas, ¿vale? Entonces son diferentes tipos de exposiciones que podemos tener. Ahora, un poco todo esto, ¿cómo se concreta? Por poneros el ejemplo español, que son, bueno, pues los que menos también títulos tenemos, y además lo que más de cerca nos puede tocar, esta es la composición del IBEX 35. Simplemente los metemos todos en una cesta y los ponderamos tal y como lo haga el índice. Yo no voy a entrar como gestor. Mi único labor como ISERS, Vanguard, Vanek o X distribuidora o gestora de estos ETFs va a ser que todo esté en línea con esto, ¿vale? Ahora, siguiente a esto, ¿qué tenemos? Y no estamos inventando nada. El hecho del crecimiento. Nosotros tenemos un crecimiento claro. Estamos viendo cómo todos estos ETPs, tanto ETFs, ETNs como ETCs, están creciendo. Estamos viendo cómo en el 2024 nos posicionábamos en 200 billions de lo que son los flows, los flujos que están entrando. Estamos viendo cómo además nos sirve como producto de diversificación a nivel de, oye, que no solo lo tengo en renta variable, lo tengo en renta fija,
lo puedo distribuir un poquito en todo y puedo hacer una cartera bastante diversificada, cómoda y eficiente en costes, teniendo 4 o 3 productos en cartera. No me hace falta volverme loco y contratar 100 productos para tener una cartera diversificada, que muchas veces nosotros pensamos, no, cuanto más producto, más diversificado. Si están correlacionados entre ellos, no me vale nada. No vale de nada que tú tengas toda la lista de bancos en Estados Unidos. Yo a lo mejor estoy más diversificado que tú simplemente comprando el SP 500 en general, que tiene diferentes sectores. Entonces, hay que entender un poco ese concepto de diversificación, que no siempre más es mejor. Ahora, ¿cómo también están creciendo? Oye, que los tenemos en activos. Al final, todo lo que tienen dentro, vemos como lógicamente el primer punto de crecimiento es Estados Unidos. Estamos viendo cómo allí están despegando todos los gestores de las propias mutuas de seguros, aseguradoras, planes de pensiones y demás. Están entrando más flows en todo lo que es ETFs, que son fondos de inversión. ¿Por qué? Porque al final es más barato de operar. También estamos viendo cómo aquí, lo que suele ser la entrada de todo esto, tanto por Reino Unido como por Europa, están creciendo todos estos y todos los activos bajo gestión están despuntando. Y al final, esto, ¿de dónde viene o por qué viene? Por cultura de inversión. Sabemos que han ido por delante nuestro, han tenido un poco de inversión desde antes y si vemos los volúmenes que ha tenido Alemania, por ejemplo, versus el resto de Europa continental, estamos en niveles muy, muy, muy pobres respecto a lo que podría ser. Ahora, estamos cogiendo terreno y al final todo esto vendrá para quedarse. También los fondos de inversión primero empezaron allí y luego llegaron aquí y al final es adaptarse un poco y entender el producto, que por eso también pues vienen muy bien todas estas presentaciones y dudas que podáis tener. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Oye, tenemos diferentes sectores a los que exponernos, como os decía. Yo al final tengo una cesta. Yo en esa cesta puedo meter lo que quiera y ponerlo a cotizar. Entonces, lógicamente, los más grandes pues, suelen ser todos esos que van a indexarse a los principales índices americanos porque sabemos que son los que más interés suscitan entre los clientes. Tenemos el SP 500, tenemos el Russell 2000, ahora todo el tema de criptomonedas pues, también está suscitando interés y te puedes exponer a través de estos ETFs o TNs. Tenemos también toda la exposición, por ejemplo, a emergentes, a China, a India, etcétera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la transparencia o la facilidad de exposición que yo puedo tener en comprar Nvidia, Apple o Microsoft, a yo tener que comprar una empresa india de telecomunicaciones. Lo primero, por exposición al mercado. Me va a ser complejo encontrar que tengan exposición directa al mercado. Y lo segundo, por los costes de transacción y lo arriesgado que puede ser el conocimiento de todos esos números. Entonces, tendré que medir muy bien a qué quiero exponerme y a qué no. Aparte de esto, ¿qué tenemos? Oye, ¿cuánto patrimonio en el 2024, desde el 2014 al 2024, ha cambiado de manos un poco de cómo se distribuían los productos? Oye, estamos viendo que esos ETFs y esos fondos de índice han pasado de tener un 11% en 2014 a tener un 36% en el 2024. Sabemos que todo esto es exponencial. Por lo tanto, oye, pues si los flujos están yendo allí, tendrá un sentido económico, tendrá un sentido también racional y al final, quiero decir, un producto que viene para quedarse, no es un producto que es algo del momento, que es algo de moda, sino que al final es una manera de hacer una gestión más eficiente y de democratizar un poco toda la inversión, ¿vale? Entonces, ¿a dónde llegamos a todo esto? La comparativa de costes. Aquí hay que ser completamente transparentes y ver qué costes tiene cada producto y para qué nos vale cada uno de ellos. Porque lo dicho, lo importante es la diversificación en todo. Productos, geografías, mercados y demás. Entonces, las acciones. Oye, las acciones nos valdrán para ciertas posiciones que tengamos de manera concreta, para aquellas que conozcamos, tengamos analizadas o queramos exponernos y sabemos que tienen ese coste de apertura, ese coste de cierre y la comisión de custodia asociada a esa bolsa de valores y al broker que lo transacciona. Fondos de inversión. Pueden o no pueden tener coste de apertura y de cierre, depende del fondo al que nos expongamos, y tiene ese TER, que es esa comisión total, el Total Expense Ratio. Es todo lo que nos cobra por esa gestión, por tener detrás a la gestora, a ese propio gestor del fondo, operaciones que lo liquidan y demás. Ahora, lógicamente, el TER de un fondo de inversión va a ser mayor al TER de un ETF. ¿Por qué? Simplemente por los costes asociados que tiene. Yo no es lo mismo los costes que puedo repercutir si toda mi operativa es online y depende de una bolsa,
Así yo tengo que tener un equipo de operaciones, tengo que tener un gestor y todos sus analistas asociados y demás. Por lo tanto, lógicamente, va a reducir un poquito los costes. Ahora, ¿qué es lo que combina? Oye, yo tengo en los ETFs los costes de compra y de venta como una acción porque cotiza en ese mercado y por lo tanto transacciono y voy al libro de órdenes. Y luego tengo un TER. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente, mi TER va a ser inferior al fondo de inversión y mi coste va a ser como el de una sola acción. Por lo tanto, en un pensamiento un poco racional, tendríamos que diluir ese coste entre los componentes que hay dentro. Entonces, si a mí me está costando una transacción 9, 10 o 15 euros y estoy exponiéndome a todo el SP500, tengo que distribuir eso como si fuesen entradas en las 500 acciones. Se va a quedar en algo irrisorio. Por lo tanto, que siempre tenemos que intentar verlo desde un punto de vista de cómo nos podríamos exponer a estos productos si no existiesen, que esa es la ventaja que nos están dando. Ahora, por poner un ejemplo de esos indexados, de los más claros, el SPDR del SP500, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si entramos en la plataforma lo primero y decimos, vale, venga, voy a contratar o quiero hacer, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo primero de todo, el símbolo. Es una manera de identificación. Siempre vamos a tener tres maneras de identificar estos ETFs. El nombre, con lo cual no recomiendo porque puede dar un poco error, dudas, puede haber nombres parecidos, no es lo suyo. Tenemos un símbolo, que ese sí que va a ser único, que es, en este caso pues, sería SPYL. Luego vamos a tener 2 puntos, el mercado en el que cotiza, ¿vale? Que es esa bolsa de cotización, el SETRA en este caso. Pero más claro aún, y que esto va a ser, digamos, como la matrícula de nuestro coche, que sabemos que es irrepetible, que es ese ISIN, ese IE00 y demás. Lo primero nos está indicando en qué país está domiciliado, IE, hablamos de Irlanda, y a partir de aquí nos indica cómo es la denominación de ese ETF, ya sea aquí, lo compres en un broker en Estados Unidos, en India, en Japón, o lo compres en cualquiera. O sea, no va a cambiar, no puede cambiar. Ahora, a partir de aquí, ¿qué tenemos también? La divisa de cotización del propio ETF. Nosotros vemos cómo en este caso está cotizando en euros. Muy importante. Que cotice en euros, en este caso en el SP500, lo que nos está indicando es que no vamos a tener un coste a la hora de hacer un cambio de divisa para exponernos en dólares, pero nuestra exposición real va a ser en dólares. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los componentes del SP500 son empresas que cotizan en dólares. Entonces, nuestra exposición a dólar la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que decidir? Oye, si quiero cubrir esa divisa o no quiero cubrirla. Luego veremos en el futuro, en siguientes slides, si merece la pena o no y depende del contexto, porque hay instrumentos que para facilitarnos aún más la vida ya nos dan esa cobertura dentro del propio ETF. Siguiente, si nos movemos un poquito más a la derecha, vamos a tener siempre la bolsa. ¿Por qué? Porque hay distintas bolsas de cotización. Este mismo ETF puede cotizar en Ámsterdam, en París, en Francia y en Alemania. Ahora, ¿qué es lo positivo nuestro y por qué estamos apostando por la diversificación y por eso lo venimos a explicar? Oye, nosotros pensamos que en el momento actual es prácticamente obligatorio tener una diversificación para que tu cartera pueda estar equilibrada y compensada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Oye, vamos a eliminar todos los costes asociados a custodias de los diferentes mercados, ponemos una por cuenta muy reducida y a partir de ahí que no sea un impedimento para vosotros el coger acciones de diferentes países o ETFs de diferentes países para tener una correcta diversificación. Entonces, es muy importante que esto lo que os da es la opción a todo. ¿Por qué? Porque tú imagínate que solo hay un ETF que cotiza en Ámsterdam y en Bruselas, otro que cotiza en Alemania, otro que cotiza en Francia, otro que cotiza en Italia. No es lo mismo decir, bueno, a lo mejor no me expongo allí porque tengo que pagar otro mercado, a decir, me da igual, me puedo exponer a todo, los costes van a ser los mismos y mi diversificación aumenta. Entonces, en eso estamos apostando, ¿vale? Y luego, por último, por supuesto, si el mercado está cerrado o abierto. ¿Por qué? Porque sabemos que como cotiza, no es como un fondo de inversión, solo entrarán las órdenes cuando el mercado esté abierto. Por lo tanto, hay que medir muy bien y ver los precios, porque a lo mejor el precio que estamos viendo es el de cierre y no el de cotización actual. Entonces, o poner esas órdenes stop, límites, igual que en una acción, para limitar nuestro precio de entrada, o directamente esperar a que esa acción empiece a cotizar en el mercado. Ahora, siguiente a esto, poniéndole un poco de luz y de voz a lo que veíamos antes, tenemos las diferentes tres opciones de trabajar
con la misma referenciación distintos instrumentos. Lo primero, lo que veíamos en la pantalla anterior, el SP500 UCITS normal, simplemente se trata de una exposición al índice con una composición real, veíamos ese indexado, cotiza en el mercado alemán, lo vemos en el ticker, etc. Se trata de un instrumento, como hemos visto, UCITS. ¿Esto qué significa? Va a estar sobre todo la regulación europea y el marco, por lo tanto puede estar tranquilo, no hay ese riesgo de emisor. Aparte, lo vemos que opera en euros, no voy a tener que estar preocupado del cambio, como mucho, tendré que estar preocupado de la exposición o no, si lo quiero cubrir o no. Y por último, lo que os decía, bueno, pues esas acciones cotizan en dólares, yo soy consciente de ello y ya decido si quiero exponerme a una cobertura en el euro dólar, no, o simplemente lo quiero dejar de esta forma. Si nos vamos al del centro, ya nos vamos a un poco más nicho, sectorial. Estamos sobre el mismo SP500, pero el caso que os comentaba antes, nos vamos a un equal weight. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Este solo cotiza en el holandés, en Ámsterdam, ¿vale? Se puede observar en el ticker, es XAMS, al lado de EWSP. Aparte de esto, ¿qué vemos? Se trata también de UCITS, aparece UCI. Por lo tanto, vamos a tener la misma regulación que en el primero. Da igual que sea compuesto todos del mismo peso o cada uno con su peso asociado. La regulación del marco es el mismo. Ahora, ¿qué es lo importante que cambia? La divisa. Aquí la vemos cotizar en dólares. Esta exposición es directo en dólares. ¿Esto cuándo nos va a venir bien? Lo primero, cuando tengamos una propia cartera ya domiciliada o denominada los activos en dólares, por lo tanto no queramos pasar por un cambio y no queramos cubrir la divisa, o cuando digamos, oye, yo considero que ahora es un buen momento para hacer un cambio porque pienso que el dólar está flojo, hago el cambio y me expongo a esos dólares y aparte lo que hago es que luego cuando los quiera cambiar soy consciente de que he podido tener una regularización por los activos y otra por la divisa. Último caso, y nos vamos a algo un poquito más especial, específico, ¿vale? Vemos que es un inverso. ¿Qué es este inverso? Lo que explicábamos antes. Oye, cada punto que mi índice baje es cada punto que mi ETF sube, ¿vale? Y esto lo va a ir recalculando de manera diaria. Entonces, esto es cuando nosotros queramos tener una exposición contraria a la que repercute el mercado. Aparte, vemos que también se trata de un instrumento UCITS, por lo tanto, estamos bajo el marco europeo. Da igual que eso lleve ciertos movimientos inversos, mi riesgo de emisor no va a estar ahí. Vemos que opera en euros, pero la exposición va a ser la misma. Seguimos en la exposición del SP500, por lo tanto, también tenemos exposición al dólar y decidiremos si hacer el cambio o no. Son tres maneras distintas de exponernos al mismo instrumento, con tres resultados distintos, pero con la misma seguridad a nivel inversión con ese usage. Entonces es muy importante cuando vayamos a realizar una inversión informarnos bien, porque a lo mejor nosotros podemos escribir solo SP500, que nos aparezca este de aquí y estamos referenciándonos justo al inverso, ¿vale? Entonces es muy importante que también podéis contar con nosotros para llamarnos y consultarnos todo este tipo de dudas, ¿vale? Por tampoco hacerlo mucho más largo, que aquí lo importante al final también son vuestras preguntas, la diversificación. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo importante y qué nos pueden dar estos ETFs? Oye, nos lo pueden dar a nivel de geografía. Yo puedo exponerme a las 500 primeras empresas de Estados Unidos, me puedo exponer a las primeras 600 empresas de Europa y también a esos emerging markets en cuestión de 3 comisiones. Con 3 comisiones voy a tener 1.100 más todas las que compongan el emerging markets, que vamos a poner que serán otras 100, 200. Vamos a tener entre 1.300 y 1.400 compañías compradas al precio de compra y venta de 3, lo que nos da una capacidad de diversificación que hace años sin estos productos no la teníamos, solo con fondos de inversión, pero que ahí ya estábamos atados a lo que eligiese el gestor que hay detrás. Luego, por tipo de activo, oye, esta diversificación no solo la tengo a nivel de que tengo exposición a muchas geografías y muchos distintos sectores, sino que también puedo tener renta fija. Yo me puedo exponer a renta fija de Europa, me puedo exponer a renta fija de Estados Unidos y cubrir también ese nicho con simplemente 2 activos. Y por último, si quiero completar mi cartera y decir, oye, mira, es que veo que ahora mismo el sector defensa, por el gasto, por el PIB o por la inestabilidad un poco geopolítica que hay, puede funcionar bien, me puedo exponer a ese nicho. Creo que, como hablábamos antes, toda esta computación cuántica puede ir bien de aquí a un futuro y quiero dedicar una pequeña parte de mi capital también a estar expuesto ahí.
Y aparte, para diversificar un poco de toda la renta fija y renta variable, me quiero exponer al oro como ese valor refugio, un poco que no tenga que ir demasiado correlacionado con ninguno de los mercados, mantenerme tranquilo. Oye, estamos hablando que en cuestión de 8 productos podemos tener nuestra cartera más que diversificada, tanto a nivel geografía, activos, sectorial, composición e incluso exposición a ciertos nichos de aquí al futuro. Esto con cualquier otro producto es un poco impensable, es muy, muy difícil. Entonces, esto es lo que nos ayuda en los momentos actuales. ¿Qué es importante de todo esto? Los flujos, el dinero, la bolsa, no se crea, no se destruye, se crea en la economía real, pero no se crea ni se destruye en lo que es la bolsa. Estos son flujos. Sabemos, por ejemplo, que en momentos cíclicos en los cuales la cosa, pues bueno, empieza a ralentizarse, empieza a estancarse un poco, se va de todas esas tecnológicas y entra un poco más el sector defensivo y demás. No tenemos que estar preocupados directamente de todos esos movimientos. ¿Por qué? Porque ya los vamos a tener aquí dentro, vamos a tener empresas farmacéuticas, vamos a tener empresas de salud, vamos a tener a Costco o a Walmart para todo el consumo básico, aquí igual en Europa y aquí igual en emergentes. Por aquí nos cubriremos de toda esta renta fija, por la cual sabemos que cuando el riesgo pasa un poco de renta variable puede ir a renta fija, o incluso si la renta fija no está convenciendo al mercado, como puede ser, por ejemplo, ahora, con lo que parece puede ser ese cierre del gobierno, que no se saquen las cuentas y que pueda haber un shutdown que sabemos que hay cada ciertos años. Oye, a lo mejor se va a ese oro y lo tenemos también en cartera. Entonces podemos tener una diversificación clave, ¿vale? Esto es un poco el general y al final el servicio que nosotros damos y lo que nosotros queremos ayudar es al cliente en un contexto general. Entonces, yo cuando pensamos desde la entidad que cuando tú tratas con un cliente, por supuesto que no va a tener todo contigo, porque en términos de diversificación también lo puede tener con otras compañías, pero sí que es clave entender qué tenéis. ¿Por qué? Porque, oye, si tú me llamas y me dices, Borja, yo quiero diversificar y entonces voy a comprar renta fija americana. Y yo resulta que en la cartera que tú tienes con nosotros no veo renta americana, pero luego tú tienes 3 fondos de inversión fuera o 2 ETFs fuera que sí que tienen exposición a renta fija americana, ya no está bien hecho el trabajo por ninguno de los dos lados. Entonces, al final pensamos que está en entender al cliente, en que trabaje con nosotros lo que se sienta cómodo y darle una diversificación correcta, que es lo que pensamos que es clave para todo esto. Como tampoco quiero alargarme mucho más, nosotros tenemos cierta plataforma, creo que no hay mejor manera de contrastar toda esta información y de testarlo que probarla. Os he dejado por aquí un QR que simplemente os lleva una demo en el que ponéis nombre, número de teléfono y el email y lo vais a tener para poder completarlo. Y, por supuesto, pues contar con nuestra ayuda a nivel de confianza de poder llamar y decir, oye, mira, esta es mi cartera, vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos diversificar o qué productos pueden ser incluso más adecuados, porque podemos tener incluso exposición a ETFs de oro, por ejemplo, que nos estén haciendo un coste, un TER por desconocimiento de 0,50 y tengamos costes de un 0,07, 0,09 con lo mismo. Entonces, también toda esa ayuda pende un poco de nosotros. Creo que con esto ha sido, bueno, pues una introducción un poquito a todo y ahora con Javier, pues bueno, daros pasos para todas las preguntas que tengáis. Fenomenal, Borja. Oye, qué interesante. Además, te agradezco un montón que hayas explicado tan bien, de manera tan didáctica, un poco cómo se componen este tipo de productos y la asombrosa alternativa que tenemos para poder diversificarnos. Si esto se lo contamos a gente que lleva en el mercado hace 30 años o 40 años, que cuando tenían que ir casi con los papelitos a la Bolsa de Madrid físicamente a hablar entre Claro, ellos, oye, toma esto, no, dame el tuyo, y que ahora con un clic puedes estar en todo el SP500, en el sector de defensa, allá donde quieras y que estés totalmente diversificado, es una pasada. Y lo que pasa es que muchas veces no se conoce bien o no se utiliza bien, que es un claro. poco lo que intentáis vosotros desde Banco Big, también dar esa visibilidad y ese carácter formativo también a los inversores. Claro que sí, al final, como bien dices, Javier, ya no es solo a nivel de yo poder ayudarles lo máximo posible en la diversificación, sino que pensamos que cuando una inversión tú la haces con información, con conocimiento,
cuando los resultados salgan o no salgan, vas a estar tranquilo de saber por qué están o no saliendo. Pero si tú inviertes en algo que no conoces, vas a vivir en una incertidumbre un poco constante. Y entonces pensamos que la mejor manera de mantener una relación en el tiempo, que sea constante y que además este proceso de invertir se te haga algo llevadero y tranquilo como tiene que ser, es con ese conocimiento. ¿No? Además, cuando un inversor, cliente en vuestro caso, está contento y le va bien, como dice, las relaciones de largo plazo, que es lo que todo el mundo en teoría debe buscar, ¿no? Que al final es una estabilidad y que sea un win-win por ambos lados, que al final es lo que debería imperar. También has comentado que antes de dar paso a las preguntas, que habéis hecho como una reestructuración en tema de comisiones, ¿verdad? Es que no me ha quedado muy claro, no sé si lo puedes comentar un poco más en Claro. detalle. Bueno, al final, normalmente hay digamos, tres formas, ¿vale? De estos brokers al final que se exponen al mercado de poder cobrar una comisión de custodia por los activos. Lo puedes hacer por cada uno de los activos. Imagínate, yo por cada ETF que tengas o por cada acción te cobro X. Lo podemos hacer por mercados. Todo lo que cotice en España o todo lo que cotice en Francia tiene cierta comisión, que era como nosotros lo teníamos hasta hace unos meses. Y ahora, con este papel, y que además pensamos que tiene sentido en el discurso, yo no puedo como banco decirte, oye, quiero que diversifiques lo máximo posible y que yo te esté cobrando en cada uno de los mercados porque de manera indirecta te estoy frenando un poco a ello. Entonces lo que hemos dicho es, oye, la comisión que antes tenía un mercado la hemos dejado para la cuenta completa y entonces ya es independiente que tú tengas una sola acción de España o que tengas todas las acciones de España, 14 acciones en Francia, 12 en Reino Unido y una en Estados Unidos, que la comisión va a ser la misma, es fija. Mm, qué interesante. Eso es. Pues si te parece, Borja, vamos a ver un poco las preguntas que han entrado, que hay unas cuantas. Claro que sí. Eh, Te pregunta Gema que le gustaría saber cuáles son los mejores ETFs, pues, para diferentes sectores. No sé si tienes en mente alguno de los ETFs que tenéis disponible. Ya he visto que Claro trabajáis que sí. con iShares de BlackRock, con VanEck, con las principales casas de ETFs. Te pregunta por defensa nuclear, materias primas. No sé Pues si... mira, si- eso, si- eso es otra de las virtudes un poco que tenemos como broker y banco independiente, que yo al no tener producto, a mí me es indiferente que tú trabajes iShares, VanEck, Vanguard o Xtrackers. Entonces ofrecemos todos porque pensamos que cada uno de ellos puede ser bueno para cada uno de los sectores o cada uno de los nichos. Entonces, por ejemplo, en defensa, pues se me ocurre que tendríamos dos alternativas. Tendríamos un Banek, por ejemplo, de defensa, que lo que nos va a dar es una exposición más general, tiene pesos en Estados Unidos y también pesos en Europa, mientras que luego la casa o la comercializadora Wisdom Tree tiene uno que es específico a Europa. Entonces, oye, yo, ¿cuál de los dos voy a utilizar? El que quiera tener realmente en exposición. Si yo confío que el sector va a ir bien solo en Europa, me expondré al Wisdom Tree. Si quiero tener una exposición general porque no sé hacia dónde van a ir los flujos, me iré al Banek. En nuclear, por ejemplo, oye, pues no es lo mismo que yo quiera tenerlo solo a la energía nuclear pura, que me lo puede dar un ISERS, o que yo quiera decir, oye, es que al final este nuclear depende también mucho del uranio, porque es lo que está generando toda esta fuente de electricidad, y entonces me expongo con un BANEC a uranio y nucleares. Materias primas como el oro, lo tenemos prácticamente en todos ahora mismo, que sabéis que está de moda, lo tenemos en todas las comercializadoras. Vas a tener Amundi, vas a tener Vanguard, vas a tener Vaneck, vas a tener ISERS, Xtrackers, o sea que ahí sí que, por ejemplo, en un physical del oro, simplemente lo que tendríamos que buscar es la casa que más barata sea, porque la exposición física del oro va a ser la misma. Entonces, ahí es donde yo no tengo conflicto de interés al no tener producto propio y poder ayudarte de la manera más franca posible. Ujú. Ahí también entra en juego un poquito lo que habías comentado antes, que también me ha parecido súper interesante. Y es un poco ese acompañamiento que hacéis al inversor, ¿no? De, oye, que no solamente voy a hablar contigo sobre lo que tienes en mi entidad. No, cuéntame, oye, que yo tengo también otros fondos en otras entidades y mi posicionamiento total es este. ¿Cómo me puedes ayudar para mejorar un poquito mi cartera y demás? Hombre, claro, eso, mira, me gusta poner mucho referencias a coches, porque yo me he dedicado mucho tiempo a los coches también como piloto, y entonces es como si yo solo te digo, oye, yo solo te voy a mirar y te voy a arreglar la parte delantera del coche. La parte de atrás no la voy a mirar. Oye, pues es que si el coche tiene el motor atrás y no arranca, entonces ¿de qué me vale que me mires la parte delantera? Pues entonces es exactamente igual. Nosotros, aunque entendemos, y que es completamente lógico, que no trabajes todo con nosotros,
sí que queremos saber qué trabajas para poder ayudarte de la mejor manera posible y que realmente tanto tu exposición como mi trabajo estén bien hechos. Mm. Nos pregunta Antonio en relación a todo esto también, que nos está viendo desde Venezuela y que si desde fuera de España se puede abrir cuenta en Banco Big, no lo sé. Nosotros solo podemos abrir a residentes españoles por términos, bueno, pues de burocracia, de Banco de España y demás, pero sí que seguramente trabajaremos en esta, bueno, posibilidad de abrir a extranjeros, pero de Mm, momento únicamente residentes. Por supuesto, podemos abrir a cualquier tipo de nacionalidades, pero que sean residentes fiscales en España. ujú. Te pregunta Pablo si hay algún ETF de emergentes que esté indexado en Asia, pero excluyendo Japón. Claro que sí. Tenemos uno de ISERS, tenemos también una Mundi en el que toda la exposición va a esos emergentes o incluso puedes alguno de ellos exponerte, si solo quieres el crecimiento emergente, sacar a China y a Japón, a los dos. Lo tenemos, claro que sí. Ujú, Todo aquello que esté disponible para cliente retail y que cotice en Europa, lo tenemos en la entidad. ujú. Nos pregunta otra vez por las materias primas del oro, ya esto que creo que ya lo hemos contestado. Y ¿Mm? Jorge pregunta que si a largo plazo crees que es más rentable invertir en ETFs o en acciones. Creo que no son comparables. Creo que cuando tú inviertes en ETFs, lo que sueles estar buscando es un tipo de control sobre la cartera o una rotación de cartera un poquito más leve y una exposición más continua, pues a lo mejor haciendo aportaciones de manera recurrente o demás, mientras que cuando tú entras en acciones o sueles entrar en acciones es por el análisis de una propia compañía y que crees en el proyecto, en el desarrollo o en la directiva. Por lo tanto, creo que una cartera diversificada debería de tener en realidad las dos, de tener tu rama de ese más corto plazo o más análisis propio de qué acciones piensas que pueden tener un buen desarrollo y luego, por otro lado, una diversificación más medio-largo plazo con esas aportaciones en los índices o en los nichos generales. Mm. Y también creo que en relación con esto, la comparativa que has hecho antes con la IA, ¿no? Con la inteligencia artificial hace 10 años, pues hombre, si hubiese apostado todo por Nvidia, pues te hubiese ido mejor que a nadie. Pero claro, ¿quién sabía que era eso? Ahora, si tú dices, prefiero pájaro en mano, ¿no? Decir, oye, pues yo me expongo al sector, voy a subir, el ETF subirá menos que la compañía que mejor lo haga, pero si te aseguras que aprovechas esa tendencia del sector. Al final esto, mira, como la mejor manera de definirlo, que además en España tenemos mucho, que es ese refranero, es que es mejor un poquito de mucho que un mucho de nada. Entonces, al final, cuando nosotros nos exponemos, que es cierto, y tú puedes tener la suerte, destreza o análisis de coger solo Nvidia y despegar, pero las probabilidades estadísticas, sabes que la bolsa se mueve al final todo por estadística, de que tú, dentro de un nicho de 1000 empresas que estaban en desarrollo de inteligencia artificial, descubrieses en el momento en el que sale Nvidia y que vaya a ser la pionera, es relativamente baja. Si no lo consiguen hacer grandes gestores de fondos, nosotros que al final nuestros medios van a ser un poquito menores y nuestros recursos también por tiempos, creo que va a ser difícil. Te pregunta también Jordi por la diferencia entre un ETF y un ETN. Te dice, un ETF centrado en un sector, por ejemplo el de utilities, es un ETN. Vale, no, aquí la diferencia fundamental, y esto es lo que tiene que quedar claro, que es lo que he intentado explicar antes, pero a lo mejor no me he explicado del todo bien, es que tú puedes tener un ETF y un ETN que se referencien a lo mismo, pero uno de ellos tiene riesgo de emisor, mientras que otro no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el riesgo de emisor? El riesgo de emisor es que digamos, ese producto por dentro está constituido como si fuese un bono. Entonces, al final, esa compañía a la que tú le compras es deudora contigo y puede haber en un momento en el cual ellos estén mal financieramente por X o por Y y no puedan asumir todo ese coste, ¿vale? Mientras que tú en un ETF no tienes un riesgo de emisor. El emisor no tiene nada que ver ahí. Tú lo único que tienes es un riesgo de contraparte de liquidez, al igual que en unas acciones. Entonces, puedes estar expuesto, por ejemplo, sabemos que ha salido ese ETF de Bitcoin, que ha estado en Estados Unidos, que viene por regulación aquí y demás, que de momento solo está para clientes profesionales, pero llegará para retail. Y tú te puedes preguntar, oye, pero si yo llevo 2 años comprando lo que yo considero ETFs de Bitcoin en Europa. No. Tú lo que estás comprando es un ETN, que tienes ese riesgo de emisor de que esa entidad que está detrás en algún momento no pueda asumir el pago, que es muy poco probable, sí, pero está.
Mientras que en el momento en el que ya se instaure ese ETF que tanto se ha estado trabajando y que se habla ahora también con XRP, con Ethereum y demás, tendrás la seguridad por usage de que no hay riesgo emisor detrás. Perfecto. Te pregunta Valerio que la inversión a través de Banco Big, si inviertes a través de vuestra plataforma, de vuestra entidad, ¿se ¿Mm? considera que está toda en España o puede ser extranjera? Entiendo que al depósito, entiendo que se está refiriendo. No, 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 por supuesto que es todo entidad nacional. O sea, nosotros somos un banco con origen portugués, pero nosotros somos todo a nivel nacional. O sea, el funcionamiento a nivel burocrático, regulación, fiscalidad, hacienda y demás es exactamente igual que si estuvieses en un BBVA o en un Santander. No, no hay nada de cambio. Somos banca española depositada en España. Te has adelantado a la siguiente pregunta que nos lo hacen sobre si hay ETFs de criptomonedas y también nos Ujú. pregunta Joan si que qué pros y qué contras hay entre comprar directamente Bitcoin o hacerlo a través de un ETF. Bueno, la exposición es muy distinta. Tú ten en cuenta que cuando tú estás comprando un Bitcoin de manera directa, lo primero tienes que conocer bastante bien el broker en el que lo estés haciendo, si tienes una cartera fría, además, es como digamos muchos tecnicismos dentro que tienes que ser conocedor, mientras que con un ETF de criptomonedas lo que tienes es esa seguridad, otra vez volvemos a lo mismo, de que para generar ese producto han tenido que pasar por el mismo marco europeo y la misma regulación bancaria que han pasado todos los anteriores productos. Entonces, ¿cuál es el único riesgo cuando yo compro un ETF del Bitcoin? Oye, que mañana Bitcoin valga menos, pero es que eso me puede pasar también con Apple, con Tesla o con Santander, pero no el hecho de que haya elegido mal el broker en el que entro y a lo mejor estaba con regulación fuera y puede haber algún tipo de estafa, que no conozca demasiado bien el funcionamiento de cómo comprar esos criptoactivos y se me haga complejo y tenga errores. O sea, al final es facilitar un poco la inversión. Mm, Efectivamente, es una alternativa más sencilla, bajo mi punto de vista, más sencilla de poder tener exposición a ese mercado de los criptoactivos sin tener que pasarte lo que sería el entorno de los activos digitales puros, que requiere otra serie de conocimientos y de aprendizaje antes de operar en un producto en el que nunca lo hemos hecho y que nunca recomendaríamos hacerlo si no sabes un poco manejarte en esos entornos. Entonces, Efectivamente. si no los conoces, un ETF sobre criptoactivos, pues es una herramienta coloquial, habitual y que te da esa exposición. Quizás no es tan directa y tan perfecta, pero es muy parecida. O sea, al final, la diferencia real que podríamos tener es si nosotros pensamos en utilizar luego ese criptoactivo como algún medio de pago. Pero si nuestra inversión es puramente especulativa, es decir, no, no le quiero dar un uso a esa blockchain, sino lo que quiero es que yo pienso que ahora Bitcoin vale X y mañana va a valer por 2 o por 3. Entonces, al final, como yo no le quiero dar un uso a ese criptoactivo como un medio de pago, oye, pues la exposición en realidad más fácil de tenerlo es a través de este ETF, que es cierto lo que dices tú, que a lo mejor si yo tengo justo el criptoactivo me sube un 100% y con esto me puede subir un 99,99. Ahí cada uno tiene que ver hasta qué punto le merece la pena ese 0,01% que pueda haber de desviación. Nos pregunta si va a quedar grabado el seminario, sí, y mañana os enviaremos la grabación a todos los que os habéis apuntado, pues si no habéis podido entrar desde el principio o os habéis tenido que ir, así que luego la recibiréis mañana. A ver, otro tema estrella, Borja, en estos, en estos meses, la cobertura de divisa. Nos pregunta Francesc si sin cobertura de divisa es mejor invertir en euros o en dólares. Si tú lo realizas sin cobertura de divisas, siempre lo mejor va a ser aquí en España en euros, puesto que no vas a tener ningún coste por realizar el cambio de la divisa. Entonces, siempre va a ser mejor en ETFs que estén denominados directamente en euros. Ahora, otra cosa es que tú me digas, oye, yo quiero exponerme a dólares para un traspaso y luego no voy a cambiarlos. Es decir, yo cambio, yo ya soy poseedor de dólares y entonces voy a comprar un ETF en dólares. Perfecto, vas a tener la misma exposición que el que compra en euros, lo compra en euros y se expone a dólares. Pero esto es cada caso, estudiarlo un poquito, digamos, en concreto, porque si yo ya dispongo de una cartera en dólares, a lo mejor me sale mejor exponerme directamente en dólares que no hacer un cambio a euros para comprar en euros y exponerme otra vez a los dólares. Mm. Entonces, aquí sí que se necesitaría más una consulta a nosotros un poquito más específica y decir, oye, mira, mi situación es esta, y entonces dime qué es lo más óptimo en método de costes. Ahora,
es muy diferente, que normalmente no queda demasiado claro, el yo comprar en euros al yo cubrir euros. Entonces, si nosotros nos metemos en un ETF que cotiza en euros y no está cubierto como el que os he enseñado, pues mira, vemos que la diferencia entre eso y meternos en un SP500 cotizado en euros y cubierto en euros está más o menos entre un 12 y un 13% en lo que va de año, la rentabilidad. Entonces, ahí es donde está la diferencia real. Luego, la diferencia entre exponernos a dólares en la compra o a euros va a depender más de cuál sea nuestra situación. Efectivamente, es que a nosotros, claro, en estos meses, y me imagino que igual que vuestros clientes, pues nos escriben y nos llaman para hablar sobre todo este tema de coberturas y demás. Y hay una duda muy generalizada que es, oye, yo es que he comprado este ETF del oro en euros, pero no me está subiendo lo que el oro. Claro, pero porque no está Efectivamente. cubierto, aunque estés comprando en euros, la divisa no está cubierta. La moneda base de ese ETF es dólar. Claro, al final tú ten en cuenta que cuando tú estás comprando el SP500, por mucho que yo te lo ponga a cotizar en euros, Apple sigue cotizando en dólares. Entonces, tu exposición a dólar vas a tener. Entonces, lo único que te ahorro es un coste. Ahora, que es una herramienta muy buena los ETFs para poder exponerte a esa denominación en euros y aparte cobertura en euros, sí, porque yo en una cartera de acciones yo tendré que realizar la cobertura a través de futuros o otros instrumentos. Un ETF lo tiene dentro, además con costes bastante más reducidos, porque esto al final es economías de escala. Sabemos que no es lo mismo cubrir 1.000 euros que cubrir 1.000 millones, nos los van a cobrar bastante más baratos y todo eso se va a distribuir. Por lo tanto, es una manera también eficiente de realizar esta cobertura. Y también, ¿tú qué opinas de realizar cobertura o no? Para momentos tácticos puede ser interesante, para largo plazo no. ¿Cómo lo ves tú? Aquí hay, diría, o por lo menos lo que nos gusta hablar con los clientes, dos tipos de clientes. El primero, el que quiere sostener dos riesgos en cartera y tiene analizado realmente cómo piensa que puede ser el desempeño de ese eurodólar. Por lo tanto, ahí lo que te podríamos decir es, ok, cógelo sin cobertura y tú realiza los cambios cuando consideres con tu propia cobertura fuera del ETF para tú aprovechar también la ganancia o pérdida que tienes estudiada de la divisa. Y luego está aquel, el que dice, oye, no, no, yo es que a mí lo que me interesa es que suba el SP500. Y yo lo que no quiero es sufrir porque mañana el SP500 me suba un 10, el euro se me revalorice respecto al dólar un 12 y acabe perdiendo un 2. Y mi inversión estaba bien hecha porque el SP ha subido un 10. Entonces, para ese tipo de inversor sí que, por supuesto, serían los cubiertos. Que es verdad que hay épocas en las cuales a lo mejor te va a salir negativo porque el dólar se aprecia respecto al euro, sí, pero da igual, porque esa no es mi guerra. O sea, hay que saber qué batalla se quiere luchar. Entonces, ¿cuál prefieres? ¿La de tener una posición arriesgada respecto a las divisas, en momentos ganar y en momentos perder, pero tener que estar pendiente? ¿O aquella en la que dices, yo me conformo con que vaya bien el SP500 y si, bueno, pues si el dólar se revaloriza un 5% este año respecto al euro, pues es algo que he dejado de ganar? Mm. Nos pregunta también si los ETFs están cubiertos por el fondo de garantía. No, por supuesto que no. El fondo de garantía lo único que cubre son aquellos depósitos o la liquidez que tú tienes en cuenta, pero estos ETFs tienen valor intrínseco, como las acciones. Por lo tanto, esto, en caso de que quebrase BVA, Santander, JP Morgan o X o Y, tú lo que harías sería traspasar estos ETFs al igual que traspasas las acciones que son tuyas. Por lo tanto, no tiene sentido que tengan un fondo de garantía. Estoy empezando, perdonadme, estoy empezando a elegir preguntas porque es que hay muchas pendientes, entonces Claro, más que ir sobre cosas concretas, voy a intentar hacer alguna pregunta que abarque un poco más de contenido o de lo que hemos hablado aquí. claro. Te preguntan si en vuestra plataforma se puede ver en tiempo real los ETFs, la cotización. Claro que sí, nosotros tenemos cotización en tiempo real, lo tenemos también en diferido, eso ya es al nivel al que el inversor lo quiera trabajar o incluso al mercado en el que lo quiera trabajar, poder exponerse. Nosotros tenemos clientes que a lo mejor solo trabajan en mercado real, me lo invento, Estados Unidos, porque lo trabajan más de manera activa, y luego Europa lo trabajan con el tiempo en diferido. Eso es una elección completa del cliente. O sea que al final nosotros ponemos todas las herramientas y ellos eligen cuál quieren coger y cuál no. Aquí te vuelvo a hacer otra pregunta que lo has explicado muy bien además en la presentación, pero
por intentar dejarlo claro, Sí, hacer la comparativa entre fondos y ETFs. Oye, ¿qué es mejor? ¿Un fondo o qué es mejor? ¿Un ETF? ¿Qué es más barato? ¿Un fondo o es más barato un ETF? Y bien has explicado un poco en la presentación que los fondos te dan un servicio, por decirlo de alguna manera, para posicionarte de una manera, y los ETFs te abren otro abanico también que a los fondos no llegan. Porque hay que eso recordar es. que los fondos tienen un folleto que cumplir y una normativa donde el gestor no se puede salir de ahí. Efectivamente. Y ya no es solo eso, es que al final cada producto cubre una cosa. Nosotros, un poco por hacer un símil, cuando tú comes, tienes que comer fruta, verdura, carne, pescado, y cada cosa te aporta una cosa. Al final es lo mismo. Oye, los fondos de inversión no me van a aportar lo mismo que un ETF, las acciones no me van a aportar lo mismo que ninguno de estos dos, y si yo trabajo con renta fija no me va a aportar lo mismo que la renta variable. ¿Esto quiere decir que uno sea mejor que otro? No, lo que tengo que hacer es complementarlos todos para intentar tener la mejor diversificación en cuanto a todo en cartera, que en ese momento, como hemos visto en esa diapositiva, oye, pues si los flujos pasan de renta fija a renta variable, yo tendré cubiertas aparte. Si pasan de renta fija y renta variable alternativos porque hay un poco de incertidumbre económica como hemos tenido con la guerra de Rusia y Ucrania y demás, y todas las compras de bancos centrales, lo tendremos. O incluso, si yo veo que un nicho está en una tendencia alcista por el contexto actual, solo hablando en términos económicos, como es el término de la defensa, oye, pues puedo tener una exposición que en un fondo de inversión no la voy a poder tener de manera tan directa. Mm. Y te pregunto también por dónde se ejerce la custodia de esa inversión en ETF, si se hace en España o está en otro sitio. O sea, la custodia del banco es española completa, da igual en el producto en el que tú trabajes. Cuando tú trabajas en Apple, en Estados Unidos, la custodia sigue siendo nuestra en España. O sea, eso, cualquier producto cotizado que tú trabajes está bajo un custodio español, que somos nosotros. ¿Tenéis algún ETF inverso del IBEX? Preguntan por aquí. Hay ETF inverso del IBEX, que si no me equivoco lo ofrece tanto Amundi como Xtrackers. Perfecto, pues os voy a dejar aquí en el chat el enlace a la página de Banco Big por si queréis ampliar un poco de información, por si alguna de las preguntas que se han quedado por el camino, y os pido disculpas, pero es que no nos da tiempo a responder a todas, pues que las podáis enviar a los integrantes de Banco Big, a Borja o a algún compañero suyo, y que seguramente os responderán rápidamente y muy bien como siempre lo hacen. Y os invito a que investiguéis un poquito. Agradecerte a ti, Borja, la explicación, que como siempre es súper clara y didáctica. Y daros la enhorabuena también por ese cambio de filosofía también, tanto a nivel de comisiones como de atención al cliente, que me parece súper interesante. Oye, que si a mí me vienen y me dicen, yo es que tengo contratado la suscripción de la competencia, ¿no? Claro. Es En que un servicio de hemos, análisis como el nuestro, y digo, no, no, pues yo no te hago ni caso, ¿no? En vuestro caso, pues decir, claro. oye, que no pasa nada, tú dime lo que tienes y yo te aconsejo. Y ya no solo eso, que también es la confianza al cliente de que muchas veces no te quiere decir que tiene fuera porque se siente en la obligación de decir, oye, es que joder, tampoco le voy a hacer trabajar a él por algo que no es suyo, pero es que no es algo tuyo o nuestro. Tú eres nuestro cliente y nosotros lo que intentamos es darte el mejor servicio y para el mejor servicio tenemos que tener esa información. Mm. Pues muchísimas gracias, Borja. Te esperamos en otra Nada, ocasión. muchísimas gracias a vosotros y espero que haya segunda parte en la que profundicemos un poquito más. Fenomenal. Gracias. Adiós Muy a buena todos. tarde, Hasta muchísimas luego. gracias a todos.